exposición Inspiraciones de Mariano Fortuny Madrazo comenzó como proyecto hace 18 meses. Lo primero que nos lleva es a Venecia, a conocer las instituciones que guardaban parte del patrimonio histórico de Mariano Fortuny Madrazo, después de haber visitado los fondos del Museo del Traje. Tenemos la fortuna de contar con el legado más importante desde el punto de vista de indumentaria y de estampación textil, yo creo que existe, de Mariano Fortuny Madrazo. Es decir, en los fondos del Museo del Traje se encuentran 2 gnosos, se encuentran un gran número de delfos, se encuentran túnicas, habas, abrigos y luego una colección de textiles tanto históricos como estampados por Mariano Fortuny, que nos permitía ya con estos fondos realizar un proyecto expositivo que tuviera una calidad verdaderamente excepcional. Hemos traído desde cráteras, tanagras, unos vasos anticos, nos encontramos con cuadros, con grabados, con bajorrelieves, también con una serie de piezas de textiles y de indumentaria y objetos personales que queríamos traer a España para completar y para entender mejor todo lo que fue su legado artístico. Tenemos ya la exposición, pero teníamos que crear el contenedor para ella. Y queríamos realizar un contenedor del cual él pudiera sentirse orgulloso. Estamos hablando de un personaje que vive finales del siglo XIX, principios del XX, una época tremendamente esteticista, un genio que la estética fue verdaderamente un motor de su devenir vital. Por lo tanto, queríamos reproducir el alma de ese esteticismo que él supo dotar tanto a su estudio como a su propia residencia en Venecia. Entonces queríamos crear esos salones, queríamos recrear esos espacios. Para ello hemos contado con la ayuda inestimable de todo el Museo del Traje y principalmente de su departamento de restauración y conservación. ¿Por qué? Porque han entrado en una tarea de limpieza, de restauración de unos cortinajes que habían sido donados al Museo del Traje. ¿Por qué? Porque los cortinajes de su vivienda y los cortinajes de su estudio fueron siempre los lienzos sobre los que él aposentaba, sobre los que él veía sus cuadros, veía sus piezas, veía sus grabados. Por lo tanto, queríamos que las paredes del propio espacio expositivo reprodujeran esos espacios en los que él vivió. Y por eso el haber podido restaurar y el haber podido presentar al público estos 22 metros de cortina ha sido una labor y un trabajo de restauración que agradeceré toda mi vida al servicio de restauración del Museo del Traje. Ese esteticismo lo hemos querido llevar también a todo lo que son las traseras, a lo que son las frases, a lo que son las propias cartelas de la exposición, para las cuales hemos contado con el diseño de Víctor Rodríguez, que ha diseñado unas cartelas luminescentes para un espacio que no podía tener toda la luminosidad que necesitábamos para poder leer correctamente. Por lo tanto, hemos tenido que poner la luz en la propia cartela. Todo ello creo que ha creado una estética en el propio espacio expositivo que refleja el sentir del propio Mariano Fortuny Madrazo. Una de las grandes dificultades es la luz. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con piezas que no te permiten, por conservación, no te permiten tener una intensidad lumínica alta. Por lo tanto, hemos estado trabajando con un diseño donde los propios materiales tuvieran una fuerza basada en los brillos y en los mates, y por ejemplo los lacados. Las vitrinas tenían que tener una luz de LEDs fría y de baja intensidad para que no pudiera dañar ni lo más mínimo los grabados que están encerrados en cada una de estas vitrinas. Las luces directas que recibían cada una de las piezas de indumentaria no podían superar los 50 luxes. Entonces la luz al final ha sido el enemigo, pero al final se ha vuelto el cómplice amigo de la exposición. La intensidad lumínica de la exposición permite que vayas caminando y casi acercándote de una manera muy misteriosa a cada una de sus piezas y te desvelan verdaderamente uno de los grandes secretos de Mariano y Fortuny, que es la propia estampación en los tejidos.
Cuando tú ves los tejidos con cierta distancia, tú te imaginas que están todos magníficamente bordados. Según te vas acercando, y eso es gracias a los misterios de la luz, te das cuenta que esos bordados son meras estampaciones. Y ahí es donde encontramos verdaderamente la genialidad y lo magistral de este artista. Es impresionante saber cuánta gente se puede ocultar detrás de un proyecto expositivo. Yo digo que la exposición comienza con un retrato de Mariano Fortuny y termina con un retrato de Mariano Fortuny porque yo quería que fuese Mariano Fortuny el personaje que verdaderamente te recibe en el espacio expositivo, que sea él el personaje que te acompaña durante toda la exposición, pues detrás de ese retrato hay cientos de personas que han hecho posible que la magia de este espacio sea realidad. Para mí este espacio respira la estética de Mariano Fortuny y Madrazo. Este espacio es cómplice de su genio creativo. Este espacio estimo que contiene todo lo que a él le inspiraba y todo lo que a él le movía. Y creo que la gente que ha trabajado en este proyecto rinde homenaje a ese motor vital de Mariano Fortuny y Madrazo.